no después de violar. Bueno, Sandra, gracias. Bueno, muy bien, ya está Luis Zamora, dirigente de la izquierda, está Emilio Pérsico, uno de los dirigentes de Unidos y Organizados. Emilio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias, Luis. Está Federico Aurelio y Federico González para ver el festival de encuestas. Hay de todo, nuevamente, que siempre ustedes en el centro de la polémica. Emilio, volviendo a un tema acá que marcaba Piumato, dice que bueno, esta ley de ART es un desastre y que la igualó prácticamente a la Banelco, ¿no? Bueno, creo que tenemos opiniones diferentes, está claro. Es decir, creo que la ley lo que tenemos que ver es ver su ejecución. Digamos, este gobierno no va a hacer nada contra los trabajadores, no lo viene haciendo. No tengo por qué pensar que suceda eso. Hay que ver la ejecución de la ley y después ir evaluando cómo se va desarrollando. ¿Hubo, digamos, en esto un acuerdo, digamos, empresarial, de decir, acordamos con los empresarios y dejamos afuera a los trabajadores? En el lanzamiento, cuando se anunció la ley, estaban empresarios y también estaban trabajadores, estaban sindicatos que, bueno, en un momento trabajaban juntos, ahora están separados, ¿no? Los mismos de los 90, los mismos del acuerdo marco del 94. La mayoría del Consejo Directivo de la CGT. Es la misma foto del acuerdo marco del 94. La misma foto del acuerdo marco. ¿Vos sabés? Eran los mismos era la mayoría del Consejo Directivo de la CGT que presidían en su momento. Eran los mismos del acuerdo marco del 94. Moyano. Ellos no tienen la culpa al cambio de los gobiernos, siempre son oficialistas. Pero acá, ¿quién cambió? ¿Cambió el gobierno o cambió Moyano, Emilio? No, creo que es una cosa, me parece, más profunda. Es decir, sería muy fácil entrar a polemizar y hacer esa cosa, pero creo que es una cuestión más profunda. Es decir, creo que lo que está sucediendo en los trabajadores, que lo venimos discutiendo hace mucho, que se le hemos planteado a Moyano, se le hemos planteado a los distintos sectores nuestra postura, pero que es que en realidad lo que está sucediendo en la clase trabajadora es una división política de la clase trabajadora a partir de posicionamientos políticos, y eso al único que no beneficia es a los trabajadores. Hoy que existan 5 centrales sindicales en la Argentina, al que debilitas al trabajador, no al dirigente sindical. El dirigente sindical sigue haciendo política y sigue desarrollando sus actividades, pero lo que se debilitó fueron los trabajadores. Que hoy hay 5 centrales, insisto, con 5 posicionamientos políticos distintos, y en realidad lo que más fuerte quedaba del peronismo en la Argentina no era ni la doctrina, que la rompimos en todo caso entre las peleas que tuvimos internas entre nosotros, ni el partido, porque se transformó en una herramienta electoral de poder, sino lo que quedaba era la unidad de los trabajadores como un elemento central que le daba dinamismo al proyecto nacional y popular en general. Bueno, creo por discusiones políticas en donde nosotros no estamos de acuerdo, digamos, en esos términos, terminaron dividiendo a las centrales políticas en 5 centrales políticas, en 5 centrales sindicales, y debilitando a los trabajadores en su fuerza para poder avanzar. Luis Zamora, ¿y ustedes cómo están viendo este proceso? No solamente esto de la ley de ART, sino este proceso que se está dando desde la reelección de Cristina Kirchner a este momento. Lo de la ART, la reforma que se aprobó hoy, es repudiable, es un ataque a los derechos de los trabajadores, claramente. El gobierno ha realizado muchos en estos años, pero este es quizá es muy evidente, muy notorio. La palabra ART para los trabajadores es una de las peores palabras, muy mala palabra, muy similar a FJP. ART, FJP son malas palabras. Y el gobierno, con la reforma de hoy, lo primero que hace es reafirmar el sistema de ART. Sí. Es reafirmar el régimen que estableció el menemismo. Eso es lo primero que hace, porque tiene la posibilidad de derogarlo, de anularlo, de modificarlo. Y después, las modificaciones que le introduce son para perjudicar aún más a los trabajadores. Cualquier trabajador, mire, porque claro, no sé acá recién entre el intercambio de opiniones que hubo, alguno de los intervinientes mencionó, no puedo precisar quién, que estuvieron los empresarios y los trabajadores cuando se anunció. Sí, Pérsico dijo, bueno. Pérsico lo dijo. Sí. Yo no vi ningún trabajador, salvo que se considera el Escano un trabajador, que debe ser hace 50 años que no visita, no sabe lo que es arreglar un problema energético en la calle, o a Cavalieri, no sé si esos son los trabajadores. Bueno, ninguno de los dos estuvo. ¿Cómo? Ninguno de los dos estuvo. Bueno, pero cualquiera de ellos, Caló es un trabajador metalúrgico. Pregúntele hace cuánto que no va a una fábrica y agarra un torno.
Bueno, pero... No, Luis, de esa misma forma hubo hace cuánto que no se sigue. Es muy importante, no son trabajadores. Pero tienen una representación, Luis. No, tampoco tienen una representación, tienen una ley de asociaciones profesionales. Ningún dirigente sindical... Permítame, Silvestre me preguntó y le contesto. Sí. Tienen una ley de asociaciones profesionales respaldada por todas las empresas y todos los gobiernos que impide que se formen listas de oposición, ponen tantas trabas. Usted sabe que es más fácil ser presidente de la República para cualquier trabajador en la Argentina que ser secretario general de un gremio, porque hay tantos obstáculos que hasta inclusive físicos y de amenazas a la integridad, que es casi imposible. O sea que de ninguna manera se puede afirmar que Cavalieri representa a los trabajadores empleados de comercio, o cualquiera de ellos, porque no pueden revalidar en una asamblea. Pues no pueden permitir que en una asamblea de trabajadores de esos gremios hable un trabajador que tenga voces diferentes y que cuestione lo que hacen si no quiere arriesgar su integridad física o su puesto de trabajo. Porque inmediatamente el secretario general llama a la patronal donde ese hombre trabaja, ese delegado o delegada opositora, y es muy factible que termine en la calle. La relación empresa y dirigente sindical los aleja totalmente de representar a los trabajadores. Y le agrego algo más, como lo demuestra el juicio de Pedraza, es decir, el juicio por el asesinato que se acaba de cumplir, el segundo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Ya estamos ante dirigentes sindicales empresarios, multimillonarios, pero empresarios además. Es decir, que son explotadores de la mano de obra de los que dicen representar. A ver, Julio. No, yo digo, en principio, yo no creo que el problema no es la ley de asociaciones profesionales, el problema es la autoridad de aplicación. Si un gobierno nacional y popular quiere democratizar los gremios, el Ministerio de Trabajo es una herramienta fundamental. Acá no se ha querido democratizar los gremios. Nosotros tenemos el caso de comercio, el caso de alimentación, por lo menos los casos más grandes últimamente, que hubo lista opositora y realmente fueron en condiciones absolutamente desfavorables. Entonces, sí, en un gobierno neoliberal uno entendía que los ministerios de Trabajo siempre para todo hacían el 2-1 contra el trabajador y obviamente acordaban con la dirigencia más burocrática, pero en un gobierno nacional y popular uno esperaba que la conducta fuera diferente, ¿no? Ahora, ¿y por qué debería cambiar, como dice Zamora? Pero Julio, a ver, para Emilio también, porque está interesante esto que se pueda dar. Quiero terminar el concepto, porque uno es el de los dirigentes, pero creo que en este caso, y está así claro, ya no es el problema, porque la división del movimiento obrero fue hecha desde el Estado. El día del Congreso del 12 de julio, el ministro de Trabajo, cómo se apretó a los gremios para que no fueran al Congreso del 12 de julio, que muchos de esos dirigentes habían votado a hacerlo. Esto no le puede echar la culpa. Esos dirigentes tuvieron que hacerlo en muchos casos, en otros por conveniencia, y en muchos casos si acá no hubo libertad. Hoy muchos se están arrepintiendo de estar así, porque cada palabra que dicen le hacen un paspás de la cola y los mandan al rincón. Ahora, lo hemos visto con la reunión que estaba prevista para hoy, porque uno dijo algo de más. Pero lo que es más importante, acá lo que hay que ver en juego, que en los 90, cada vez que se dividió el movimiento obrero, fue para avanzar los derechos de los trabajadores. El gobierno no estuvo ausente de esto. Y esta ley que estamos hablando hoy, y en eso sí coincido con Zamora, esta ley es de una envergadura, es tremenda, no se puede decir que la van a aplicar. ¿Cómo se va a votar una ley? Cuando tenés una Constitución Nacional, tenés los tratados internacionales y tenés una Corte Suprema que te está marcando por dónde tiene que redactarse la ley que reemplace a la ley anterior. Julio, y en lugar de usar eso, se vuelve al criterio de las patronales. Julio, a ver, yo le pregunto a los tres y a Emilio, que es una persona también del campo nacional y popular. Y le decía recién Luis Zamora, este gobierno ha hecho mucho. ¿Qué interés puede tener el gobierno de cambiar una política de 8 años, que estuvo mucho a favor de los trabajadores, por algo neoliberal? ¿Hay algún interés, Emilio? No, pero aparte no, en este sentido, es decir, creo que, insisto, es decir, nunca los trabajadores tuvieron tanta ventaja como en este gobierno, es decir, los trabajadores... No, estamos hablando del último año, ¿no? El último año, pero porque siempre la crítica del gobierno es el día que yo me fui. Estamos hablando hasta que el día que yo me fui, eso yo lo escuché
Lo escuché en Aníbal, lo escuché en en Alberto, un montón de tipos. Es decir, siempre el gobierno fue bueno. Si quiero hablar, si querés hacer Twitter diciendo giladas, entonces después sí. Pero no, si querés escuchar razones, razonemos. No te pongas nervioso. No, razonemos. Si vos tenés que defender lo indefendible, me parece que es importante esto. A ver, vamos a dejarlo a Emilio que termine para ordenar, porque es interesante, todos somos... Nunca hubo un gobierno que defendió tanto a los trabajadores como este. Y es más, muchos dirigentes, y entre ellos Piumato, fue gran defensor. Defendía todas las posturas del gobierno durante muchísimo tiempo. Un día... Insisto, por un cambio de postura política, empezaron a tener una postura diferente. Ese es un simplismo. ¿No? Empezaron a tener una postura diferente. A partir de eso es que empezaron cosas, empezaron a hacer ir a movilizaciones con sectores opositores, juntarse con Macri, distintas políticas, que nosotros no estamos de acuerdo. El PRO votó con que no ustedes, estamos de acuerdo en lo político. El PRO votó la jubilación en de las los cuestiones reivindicativas, la mayoría de los sectores de los trabajadores dicen lo mismo. Todas las centrales plantean lo mismo en muchas cuestiones reivindicativas. Y no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque unos van con Macri, otros quieren hacer alianza con el peronismo federal, hacen... Bueno, son muy diferentes. A ver, Luis. Pérsico acaba de introducir un elemento que me parece que es más de fondo, porque esto de pelear, efectivamente, lo de Moyano es inentendible. Estuvo años con el gobierno y ahora aparece en una foto con Macri. No se pueden hacer chistes con eso y al mismo tiempo decir que las ART es un brutal ataque a los trabajadores. ¿Por qué Macri estaba haciendo chistes con Macri, Moyano, en momentos en que estaban por sancionarse a 2 días un brutal ataque al movimiento obrero? Yo estuve hoy en la marcha para reclamar que no se sancione esa ley. No lo vi a Moyano, no sé si estaba, la verdad, no sé. Estuvo. No sé si estaba, pero si estaba, hicieron un acto de 20 minutos para este brutal ataque a los derechos humanos, como acaba de decir el representante de la CGT, Moyano. De 20 minutos, donde habló el secretario general, el miembro de salud de la CGT Moyano, el de salud de la CGT Micheli. Había miles de concurrentes, luchadores, trabajadores, gente que había venido de Mar del Plata, de la juventud sindical de Facundo Moyano, del sindicato de peaje. De golpe desaparecieron todos, después de los 20, 25 minutos se fueron todos. Quedó la juventud sindical ahí, o 500, 600 trabajadores. Estoy hablando de dirigentes del sector de Moyano, totalmente decepcionado, diciendo, pero vinimos de Mar del Plata para esto. Entonces, mire, entre los chistes con Macri, ¿usted estaría haciendo chistes con Macri si están por atacar como estaban por atacar, y esto sí que estaban por atacar, o está preparando con estos actos y estas denuncias las candidaturas para el año que viene? ¿Cómo se ubican para las elecciones del año que viene con Macri, con Scioli, bueno, porque yo creo realmente que hay que enfrentar esta medida del gobierno, la veo brutalmente pro-patronal. Esto fue una ley de la UIA. Lo viene reclamando la UIA. No se puede. En estos 8 años, ¿qué hicieron para derogar el régimen de las ART? ¿Qué hicieron? Tuvo que venir un fallo de la Corte, por eso la modifican. Y aprovechan el fallo de la Corte para actualizar las indemnizaciones y eliminar la doble vía. Porque este es el tema. ¿Sabe qué le dijo? No fue el fallo de la Corte. ¿Sabe qué dijo la UIA? ¿Sabe qué le dijo la UIA al gobierno? No nos interesa que actualicen las indemnizaciones, porque nosotros lo que no queremos es pagar lo que determina la justicia, que son indemnizaciones mucho más altas y que tienen que ver con las secuelas que dejan las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo en los trabajadores. La UIA le dijo, no, si ya ganamos plata, actualicen las indemnizaciones y nos evitan los juicios. Claro, una cosa, porque la verdad lo que está haciendo es un debate sobre la ley. Vos a mí me convocaste para otra cosa, que iba a ser una entrevista sobre los años de gobierno. Sí, ahora vamos a hablar. Para individual. Sí. Y armaste un debate sobre la ley. Pero no está mal. No, si vos me convocás a un debate sobre la ley, yo vengo no estamos hablando de la ley, estamos hablando. Si querés un debate sobre la ley, yo vengo y no tengo ningún problema en decírtelo. Ahora, insisto, si yo no creo que era esa la intención, vos quisiste armar de esta manera las cosas. Creo que no es honesto periodísticamente. Te lo digo a vos, no le digo a él. ¿Por qué? Porque, insisto, yo puedo tener muchas diferencias con los compañeros porque creo que están equivocados. Creo que están muy equivocados y creo que están muy equivocados políticamente. Y tengo montones de otras coincidencias. ¿Por qué? Porque hemos peleado juntos en montones de momentos y yo creo que vamos a seguir peleando juntos. Tengo fe que en algún momento se van a dar cuenta porque vamos a seguir avanzando, porque este proyecto nacional y popular va a seguir.
¿no? Y vamos a seguir No se transformando puede la avanzar realidad. sobre la Y espero sangre que en algún momento se hagan la de los autocrítica. trabajadores. Pero, ¿por qué? Porque vamos a estar siempre del lado de los trabajadores. Siempre del lado de los intereses de los más humildes. No puede ser. Te quiero aclarar, perdón. Emilio, ¿Se entiende? Entonces, te si quiero vos querés aclarar. hacer eso, también No, a hacelo. ver, te quiero Tenés todo aclarar el porque... derecho. No, discúlpame, Emilio, has venido muchas veces a este programa y siempre se te ha tratado con respeto. No, sí, pues yo te siempre. hablé Así con que el- hablé con el se compañero de acaba de, producción, sí, se me acaba dijo de que era una producir, cosa, se era acaba una de cosa producir diferente. este hecho, está Julio Pimato, me No, parece pero yo que lo llamé hace no 2 es minutos, ya escapar. se había producido el hecho. Bueno, no, me parece que Ya no se había estamos producido el eludiendo. hecho cuando hablé con él. Está bien, no estamos eludiendo y ahora vamos a hablar del tema. Había un aspecto que... Bueno, ¿puedo hablar yo? Perdón. Ya un minuto. Sí. Había un aspecto que me parece muy importante que señaló Pérsico, que es que hace más sale de esta coyuntura puntual, que es que esa mención de que este es el gobierno que más ha mejorado a los trabajadores. Entonces, porque esto habla de un proyecto de país, ¿qué es lo que hay que discutir? Porque la verdad que discutir si Clarín se queda con un poquito más o menos, o si el gobierno se queda un poco más, o Cristóbal López, o si el 7D. El 7D no, es ART, esto es lo que hay que discutir. Y los proyectos de país, usted sabe que los trabajadores argentinos hoy están, después de 9 años de crecimiento de la economía a tasas chinas, en promedio más o menos parecido al promedio de la década de los 90, en desocupación, en trabajo en negro y en salario, poder adquisitivo. A ver, Después de Emilio, 9 años. esto hace a lo Entonces, que íbamos a esto hablar. creo yo las A un discusiones- año- Estas creo que son las discusiones de fondo. Pero no se va a entender nada porque va a saltar aquí como loco. Es decir, No, No digo lo una va a sola saltar. vez. A ver, Ya vamos a está, terminar con este tema. Bueno, pero Emilio, yo te terminamos digo- con pero este no, tema. Bueno, Terminamos con pero este yo voy a tema y comentar hablamos eso. con Emilio de un año. Pero hubo aseveraciones respecto de esto. Yo te vuelvo a decir. Primero, que Moyano no es ningún oportunista. Mucho antes de hablar de Moyano tenía que tener un poquito más respeto y tener la trayectoria de Moyano en la lucha. No fue Moyano el que rompió con el gobierno, sino el gobierno nos empezó a atacar a nosotros y a Moyano en particular. Cuando era esto hablaban, lo hemos hablado muchas veces, Gustavo, vos decís se llevan mal y por qué, que esto, como si fuera una cuestión de personalidades. Yo decía hace más de un año que las cuestiones son políticas. Cuando se ataca al secretario general de la CGT, se está atacando a los trabajadores. Y ya avisoramos hace un año que, desgraciadamente, daba la sensación que venía un giro en la política del gobierno. Después de la elección, cuando se cambió la profundización del modelo que fue la campaña por la sintonía fina, cuando se empezó a hablar de extorsión, que fue mucho antes, que las medidas de los trabajadores por su derecho eran extorsión. Cuando se empezó a decir que nunca los trabajadores consiguieron nada por la lucha, sino fue un gobierno que le dio las cosas. Cuando se empezó tan despectivamente a hablar de los trabajadores, evidentemente que venían los cambios. Y yo te digo este año, te lo defino en cuestiones, tenemos un salario mínimo que se ha ido cayendo a girones. Hoy es 2.670 pesos, que me diga quién vive con esa cantidad, con dignidad, digamos. Y yo estoy seguro que ninguno que lo defiende puede vivir con esa cantidad. El segundo punto, y además hay que decir que hay muchos trabajadores que ganan menos, que mucho menos que esa cifra, que están en negro, los jubilados que ganan 1.880, Julio, las gracias. asignaciones familiares que cada vez se ganan. Cada vez hay menos trabajadores que las cobran y más trabajadores que cobran menos. Y te digo una cosa fundamental, déjame terminar, es una cosa fundamental, pero tiene que ver con la ley de RT, perdóname, por favor. Porque hace 3 años yo presenté un proyecto contra la tercerización laboral, que significaba la explotación. Es una ley, una norma de la dictadura militar. Nosotros dijimos, es tiempo de superarla porque no hay que permitir más la explotación de los trabajadores por parte de los empresarios. Un año después lo mataron a Mariano Ferreira. Se habló mucho en ese momento de tercerización. Ahora está el juicio. Se está hablando mucho de tercerización. Pero una ley de RT que viola los derechos de los trabajadores la aprueban en 20 días. Y la ley, Julio, gracias. Y la ley de tercerización que evita la explotación hace 3 años que está esperando el tratamiento del Congreso Julio, Nacional. Gracias por estar. Emilio Pérsico, un año de la reelección de Cristina, el balance que hacen y esto que ustedes han lanzado, unidos y organizados, ¿por qué? Sí, más allá de eso, es decir, el balance, es decir, este año ha sido un año, digamos, que ha seguido avanzando, es decir, YPF, el cambiar la carta orgánica del Banco Central, sigue produciéndose los aumentos en el medio de una crisis internacional donde todo el mundo, los trabajadores en el mundo vienen perdiendo derechos. En la Argentina siguieron aumentando los salarios, siguió aumentando la jubilación.
¿no? Insisto, y en una Argentina que puede tener montones de problemas todavía, por supuesto, que tiene todavía montones de problemas y montones de cosas que corregir, que los problemas más graves de los trabajadores, que también lo hemos discutido mucho, los problemas más graves de los trabajadores están en los sectores, si se quiere, que no están en los sectores formales, sino en los sectores informales. El salario avanzado de los trabajadores muchísimo en Argentina. Es decir, estamos llegando, según la cuenta, no digo de una de las centrales opositoras, al 47% de distribución entre el trabajo y el capital en el Producto Bruto, que es en los mejores momentos que tuvo la Argentina, que fue en el 73 y nada más que en el 54, digamos, tuvimos eso, ¿no? En el 52. Entonces estamos en esas condiciones hoy. Por supuesto que falta muchísimo más. Falta muchísimo más y falta mucha distribución hasta dentro de la misma clase trabajadora. Falta muchísima distribución del ingreso todavía porque hoy no alcanza con los mismos paradigmas que teníamos en otro momento, ¿no? Ahora, eso no me cabe ninguna duda que es en el camino de este proceso es que se van a ir logrando esas cosas. En el camino de este proceso es que se van a ir logrando más avances para los trabajadores y no es en el proceso ni con Macri, ni con vueltas a los personajes del pasado, ni con vueltas, ni juntándose con el dualdismo, ni juntándose, insisto, con todo lo que ha sido el pasado de la Argentina, que yo, honestamente, a mí me da miedo. Me da miedo, ¿por qué? Porque sé lo que significa el sufrimiento ese. Sé lo que significa el sufrimiento de nuestros compañeros, o transformar mi casa en comedor, ¿no? Porque esos tipos gobernaron la Argentina. Y sé lo que significa hoy que todos los días estemos un poquito mejor. Y yo no lo quiero perder. Y como dijo, voy a decir una frase que dijo el secretario general de la CGT, los trabajadores tenemos que ser una trinchera para no volver nunca más al pasado. Y tenemos que ser una trinchera ¿para qué? Para defender este proceso y que no vuelva nunca más el pasado, porque el pasado yo lo sufrí y no quiero que vuelva nunca más en Argentina. Y el pasado son todos esos personajes que por error político o por lo que sea, hoy se están juntando para volver a para construir una alternativa política a esto. Que no la pueden hacer, porque es juntar el agua, es juntar la Biblia y el calefón, es muy difícil. Y espero que muchos compañeros, cuando se presente esa alternativa política, van a venir otra vez y nos van a apoyar, estoy seguro. Mejor dicho, no espero. Estoy seguro que muchos compañeros, cuando se presenten esa alternativa otra vez y cuando haya que definir otra vez con el voto popular, estoy seguro que van a estar de este lado. Yo estoy seguro que vamos a ir en la próxima elección, vamos a ir con más del 54%, del 55%, vamos a tener mucho más. Luis, me parece que el deseo de no querer volver al pasado, en los 90, década neoliberal, menemista, nefasta, donde estuvieron muchos de los que están hoy cuestionando esa década, no puede quedar en una expresión, porque esto es importante, esto es discutir qué proyecto de país, dialogando. Hay millones inclusive muchos jóvenes, que tienen expectativas en las banderas que levanta el gobierno. Esto es un dato de la realidad. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Cómo no volver al pasado? ¿Son frases o son cambios estructurales? Yo no creo que sea cosas que faltan. Hay que profundizar lo que ya se hizo, porque usted sabe, Silvestre, la Argentina en estos años se extranjerizó más que en los 90. Es decir, de las 500 grandes empresas, casi el 80% son transnacionales, más que en la época de Menem aún. Mire que Menem extranjerizó el país. Se concentró la propiedad. La presidenta ha dicho que las empresas se las llevan con pala. Pero permítame, porque justamente quiero dialogar. La ley del dólar, esto que le llaman el cepo al dólar, en concreto lo que se produjo, el año pasado. Estas empresas se llevaron 7.000 millones de dólares de la Argentina. Este año hasta hoy, eso es una actitud revolucionaria de este gobierno. Salieron nada más que 70. A ver, un momento. No. Salieron nada más que 70. En estos hubo una ganancia de todas esas empresas que se quedaron en la Argentina. Yo no lo interrumpí, Salgamos a apoyar eso. Yo no lo interrumpí, Pérsico. Porque no vi movilizaciones a favor de eso. Está muy bien. Quiero dialogar con los que creen en eso, que son muchos, trabajadores, jóvenes, que tienen expectativas que esto es así. Yo creo que lejos de profundizar, lo que cambiar este modelo, porque profundizar es extranjerizar más la economía. El cepo cambiario que se llama, usted sabe que se fueron casi 150.000 millones de dólares durante Dual de la Baña y Kirchner Labaña hasta el día de hoy. 150.000 millones. Y ahora el cambio es que paran con perros que alguien no compre 200 dólares. Yo creo que justamente los cambios de fondo es justamente atacar, lejos de extranjerizar más, lejos de concentrar más la propiedad, el hecho de sojizar la economía. Usted sabe que la tierra argentina está llena de soja, primarizada. Bien, están llevándose, Luis. permítame,
la mega minería, sí, las empresas transnacionales no son frases, son las automotrices, son los bancos, son las mega mineras, son las sojeras, es Monsanto. Entonces, la presidenta acaba de firmar con Monsanto algo que ya inició Menem en el 96 con Solá. Yo repudio a Macri y a toda la oposición antipopular porque tienen proyectos tan o más antipopulares que lo que estoy cuestionando. Pero quisiera dialogar con los que tienen expectativas de que este es un gobierno progresista, bueno, respecto de si es progresista hacer un acuerdo con Monsanto. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Emilio. Va a ser vuelto a invitar y hoy se armó un debate que no me... Es un debate que a mí me parece que es importante. Un minuto para el cierre, estaban invitados los Federicos y les pido disculpas porque estuvo interesante también el debate. Federico Aurelio, el gobierno en este año, ¿cómo está un año del triunfo? Bueno, justamente a partir de estas situaciones difíciles que se hablaban recién, se pasó de un clima de optimismo que generalmente acompaña también los triunfos electorales y más con el triunfo del 54% que había tenido Cristina en el año 2011, había generado muchas expectativas y mucho optimismo. Y distintos factores, algunos políticos, muchos de índole económicos, han generado alguna incertidumbre por parte de la gente. Eso ha generado algún deterioro de las evaluaciones que partían de valoraciones sumamente positivas, lo cual permite todavía tener pisos de apoyo muy importantes.